Mi nombre es Henry Noel Portillo Maya, de la sede de la Selempira. En esta ocasión vamos a hablar sobre los procesos de ejecución. Pues los procesos de ejecución, que es la actividad procesal por la cual un acreedor, con base a un título o documento que tiene una obligación clara, expresa y exigible, demanda el respaldo de un órgano jurisdiccional para que éste coactivamente obliga a un deudor al cumplimiento de lo debido y haciendo mención de los mismos. El proceso ejecutivo lo debes iniciar ante el juez civil del circuito o municipal, según sea el caso, sabiendo que un proceso ejecutivo podemos cobrar todo tipo de puede ser que podemos cobrar todo tipo de obligación que sea exigible. Puede ser obligación que nacen desde un principio en dinero o perjuicios que deban ser pagados por el incumplimiento de otras obligaciones diferentes, como por ejemplo si existe la obligación de entregar un local comercial y no se hace a tiempo. Entonces este retraso causa perjuicios en dinero como un lucro cesante que después de declarado o reconocido puede ser cobrado por medio del proceso ejecutivo. También lo que son los procesos de ejecución son aquellos que sin resolver de fondo el asunto tienen un objeto el pago inmediato, una deuda o el cumplimiento de la obligación sobre la base de un título ejecutivo con fuerza de ejecutorio. Pertenecen a los procesos de ejecución. Sería la ejecución por título jurisdiccional y también ejecución de títulos extrajudiciales, ejecución por cantidad de dinero, ejecución por el hacer, el no hacer y dar una cosa determinada. También está lo que es la ejecución forzosa. El proceso ejecutivo es aquel que sin dilucidar el fondo del asunto tiene por el objeto el pago inmediato de una deuda, como lo mencionábamos al principio. Pero, ¿qué es en sí un proceso ejecutivo? Es el tipo de proceso que se hace ante el juez y busca realizar un cobro coactivo de una obligación. Esta debe ser consignada en un documento, ya sea un título valor o cualquier otro acuerdo entre las partes que contenga lo debido de la forma clara y expresa. ¿Cómo inicia un proceso ejecutivo? ¿Cómo lo vamos a iniciar? El proceso ejecutivo empieza con una demanda en la que se debe especificar quién es el deudor y el acreedor y cuál es la deuda. Porque si no especificamos cuál es la deuda, entonces vamos a tener dificultades. Si está consignada en el título valor o cuál es el documento que se pretende hacer valer, las sentencias de jueces también pueden utilizarse como documento con mérito ejecutivo. ¿Ante quién puede iniciar un proceso ejecutivo? El proceso ejecutivo lo vamos a iniciar ante el juez civil del circuito, que sea o lo que sea según el caso. ¿Qué puedo cobrar ante el proceso ejecutivo? ¿Qué vamos a cobrar? En el proceso ejecutivo se usa para cobrar todo tipo de obligación que sea exigible. Puede ser de obligación que nacen desde un principio en dinero o perjuicios que deban ser pagados, obligaciones de entregar un local comercial y lo que no se hace a tiempo. ¿Cuándo se asegura un proceso ejecutivo? ¿Cuándo lo vamos a asegurar? Durante ese proceso lo puede solicitar embargo o secuestro de bienes que pertenezcan al deudor para que al final, si no se paga la deuda, el juez ordene el remate de los bienes para procurar el dinero, tanto en la obligación de las cosas como de las cosas judiciales. Entonces, ¿cuál es el proceso que vamos a seguir? Hay dos. Uno, la primera, si la obligación es cumplida dentro del mandamiento ejecutivo, el demandado solamente debe pagar las cosas.
Y la otra es que si no se paga en el tiempo del mandamiento ejecutivo, el juez puede ordenar por medio de un autor o ejecutar el cumplimiento por medio del evalúo y remate de los bienes embargados. Si el valor de los bienes rematados es mayor al de la deuda, entonces, después de rematar los bienes, se procede a pagarle al demandante y a liquidar las cosas del proceso. El resto es restituido al ejecutado, al deudor. Hablaremos sobre lo que es la ejecución forzosa. En el artículo 742 del Código Procesal Civil nos hace mención el derecho a la ejecución forzosa. La ejecución forzosa tendrá la finalidad de hacer cumplir el contenido de un título y dotar de efectividad a la tutela judicial otorgada. El limitante que hubiera obtenido a su favor ejecutoría podrá solicitar su cumplimiento forzoso de conformidad con las reglas que se establecen en este código. El principio que completa la satisfacción del ejecutante. ¿Cuál es este principio? La ejecución forzosa se lleva a efecto en los propios términos que figure en la ejecutoría. El ejecutante tendrá derecho a ser indemnizado en los daños y perjuicios sufridos por el incumplimiento, dolo o negligencia o morosidad del ejecutado, así como por cualquier contravención al contenido de la obligación que se ejecute. Solo se pondrá fin a la ejecución cuando haya quedado completamente satisfecho el derecho del ejecutante. También tenemos lo que es la ejecución de títulos judiciales. Competencia para la ejecución forzosa. Será pues el juez competente para reconocer la ejecución forzosa de la sentencia de condena el que se hubiese dictado en primera instancia, cualquiera que fuera el tribunal ante quien quedare firme. El tribunal que haya dictado la ejecutoría de apelación o casación devolverá, dentro de los 3 días siguientes a la notificación, el expediente al de la primera instancia, con testimonio a la ejecutoría y constancia a las notificaciones. También lo que es los títulos de ejecución. ¿Cuáles serían estos títulos de ejecución? Tenemos lo que es las sentencias judiciales firmes de la condena. También tenemos lo que es las sentencias arbitrales firmes de la condena. Y también los acuerdos y transacciones judiciales aprobados y homologados judicialmente. Las multas procesales impuestas por un tribunal. Y también lo que son cualquiera de otras resoluciones judiciales que conforme a este código u otras leyes lleven aparejada ejecución. También haremos mención en esta pequeña exposición sobre lo que son la solicitud de la ejecución. ¿Cómo lo vamos a hacer? La solicitud de la ejecución forzosa se hará de iniciar a una instancia de parte ejecutante por medio de un escrito en el que se identificará suficientemente la persona contra la que se pretenda seguir la ejecución, el título en que se funde lo que se pretende obtener y las actuaciones ejecutivas que se enteracen. También tenemos lo que es la ejecución provisional. Los títulos provisionalmente ejecutables, en el artículo 771 nos hace mención en el artículo 771 del Código Procesal Civil, nos hace mención que a instancia de esta parte interesada y mientras la sustancia, los recursos resolutivos interpuestos contra todas las sentencias de condena, salvo que las imponga realizar una declaración de voluntad, podrá proceder a la ejecución provisional. También cómo va a ser la solicitud de ejecución provisional. Esta solicitud de ejecución provisional deberá solicitarla por escrito la parte que hubiera obtenido un pronunciamiento favorable y podrá formularla en cualquier momento desde que conste la pendencia de un recurso devolutivo y
y antes de que se dicte sentencia en él. También, cuando se solicite la ejecución y el expediente se encuentre ante otro tribunal, se recabará de este certificación de lo necesario para llevarla a efecto, acompañándola a la solicitud. Si se solicita antes de este momento, quedará en el órgano jurisdiccional testimonio de lo necesario para proceder a la ejecución. También tenemos lo que es la ejecución de títulos extrajudiciales. Procedencia de la ejecución de títulos extrajudiciales. Procede la ejecución forzosa cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos, siempre que ello surja la obligación de pagar cantidad cantidad líquida y exigible. Instrumentos públicos con tal de que sea primera copia y otros póster dada con decreto judicial y citada de las personas a quienes debe perjudicar o a su causante. También títulos, valores y demás documentos mercantiles a los que la ley les haya conferido fuerza ejecutiva. En general, documentos que por disposiciones de la ley tengan reconocido este carácter. También tenemos lo que es en esta ocasión haremos lo que mención a lo que es la ejecución por cantidad de dinero. En ámbito de aplicación, las disposiciones contenidas en el presente título serán de aplicación a todos los procesos derivados a la existencia de un título ejecutivo, siempre que la obligación contenida en el mismo sea líquida. Para ordenar la ejecución se considerará líquida toda cantidad de dinero determinada expresada en título y con letra. También tenemos lo que es el embargo. Decretada la ejecución, se procederá el embargo de bienes por medio de la declaración judicial en que se acuerde, salvo que el ejecutado consigne en el acto de cantidad debida y en cuyo caso se suspenderá el embargo. Si el ejecutado formulare oposición, la cantidad consignada se depositará conforme al numeral 1 del artículo 789 del Código Procesal Civil. Si no la formulare, la cantidad consignada se entregará al ejecutante sin perjuicio del posterior liquidación e intereses y costas. También tenemos lo que son los bienes que son inembargables. Se consideran como bienes inembargables. Vamos a mencionar unos 3 de ellos. Los bienes y derechos declarados inalienables, así como los que carecen de contenido patrimonial, se podrán embargar. No obstante, los accesorios que sean alienables con independencia del principal. También los bienes constituidos en patrimonio familiar, según el Código de la Familia, y las pensiones y jubilaciones. Las pensiones y jubilaciones que mayormente son los que le pertenecen a los ancianos, cosa que no se puede embargar. También tenemos lo que sería en estos procesos de ejecución vamos a hablar de la ejecución de hacer, de no hacer y dar la cosa determinada. De ejecución de la obligación de no hacer, no personalísimo, solicitud y requerimiento. Admitida la solicitud de ejecutante instando en el cumplimiento de la obligación de hacer no personalísimo, el juez requerirá al obligado el cumplimiento de dicha obligación en sus propios términos y de acuerdo con lo que se debe establecer en el título de ejecución. También tenemos lo que es la ejecución de la obligación de hacer. Entonces, solicitud y requerimiento. Admitida la solicitud del ejecutante instando en el cumplimiento de la obligación de hacer personalísimo, el juez requerirá al obligado el cumplimiento de dicha obligación en sus propios términos de acuerdo a lo que el título de ejecución establezca. El obligado deberá cumplir dentro del plazo que el juez estime necesario de acuerdo a la naturaleza de la obligación y las circunstancias del caso. También, para terminar,
está lo que es la ejecución de la obligación de dar la cosa. Entonces, en cuanto el obligado a entregar la cosa genérica o indeterminada incumpla dicha obligación, el ejecutante podrá pedir que se le ponga una posesión de la cosa debida o alternativas que se sustituya a la obligación de entrega incumplida por el abono o el equivalente de su valor previa determinada si fuera necesario de los daños y perjuicios que hubiera podido el causante. Entonces sería la parte de los que son los procesos de ejecución.